yo estudié física y por qué, pues no soy una de estas que fue vocacional desde que tenía 10 años, sino que en general me gustaban mucho las matemáticas, pero también la biología y otras cosas así. Y entonces, en realidad, empecé a estudiar medicina y cuando hice primero de medicina, la asignatura que más me gustó fue biofísica, con lo cual decidí cambiarme a física. Sobre todo, de la física me atrae la parte más matemática. También porque yo creo que los laboratorios de física en mi época y ahora no sé, eran bastante inexistentes. Entonces no fomentaban que tú hicieras las experiencias ni nada. Pero en cualquier caso, lo que a mí más me gusta es la parte matemática de la física. Pues yo llegué con una beca Fulbright del Ministerio, no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época porque va a cambiar de nombre, pero de ciencia en España, que era de 2 años. Y allí empecé a trabajar con una física que ahora es bastante conocida. A lo mejor os suena Lisa Randall, que ha hecho películas y libros de divulgación. Y entonces tuve un contrato para seguir con ella ya digamos, con un proyecto de Estados Unidos, no con la beca europea. Estuve 2 años con la beca europea y luego un contrato, bueno, española, y 1 año con un contrato americano. Yo trabajo en física de partículas, que tiene algunos problemas abiertos desde hace tiempo, y los que a mí más me interesan y estoy trabajando están relacionados con la materia oscura, que es una materia que sabemos que existe en el universo, pero no sabemos lo que es, y hay muchos experimentos buscándola y modelos para intentar entender lo que forma esta materia oscura. Y unas partículas que siempre me han apasionado, que son los neutrinos, que son unas partículas las más ligeras que conocemos y que, por ejemplo, estoy trabajando en cuál puede ser el origen de su masa, que pensamos que no es exactamente el mismo que para las otras partículas, y también su posible relación con el hecho de que nuestro universo está hecho solo de materia. En el universo primitivo pensamos que había materia y antimateria, que es la misma materia que conocemos pero con la carga contraria. Sin embargo, ahora solamente nos queda materia y podría ser que esta asimetría estuviera relacionada con los neutrinos. Y eso es también lo que me he dedicado en los últimos años a estudiar. Pues estamos muy lejos todavía de que esto alcance un poco la igualdad que queremos. Me pasa muchas veces que voy a actos y la única mujer soy yo o hay 2, pero yo creo que se ha avanzado en el sentido de que yo misma hace años ni siquiera era consciente de esto. A ti te decían, bueno, es que a las mujeres no les gusta la física, y tú decías, pues no, será que no les gusta, pero no es así, es una cosa social de la que no éramos conscientes. Entonces, pues yo misma me he dado cuenta, para dar este paso de ser directora, era un poco, aparte porque tenía ideas de cómo habría que hacer algunas cosas, pues también ves que eres igual de capaz de un hombre, que muchas veces no lo sentimos así. A ver, ninguna súper significativa. A veces, cuando eres una mujer, muchos hombres tienen como 2 formas de tratarte. Una es un poco paternalista, si pareces una mujer dulce y buena, como las de antes, y la otra es, si eres más agresiva, entonces pues hay como ya no es paternalismo, es directamente rechazo. Entonces yo a lo mejor puntualmente he sufrido algo más tipo paternalismo que rechazo, pero no puedo decir que haya sido una cosa generalizada, ha sido a lo mejor algunos casos, pero en general yo creo que he sido tratada bastante igualitariamente. Aparte de estas acciones, digamos, de cara al exterior, que de hecho ya se hacían, porque aquí lo que tengo que decir es que hay una comisión de igualdad súper activa que ya existía antes y que son los que están siempre como pensando en medidas que se pueden hacer. Entonces, una cosa importante fue que nos pidieron, por ejemplo, tener una sala de lactancia en el IFIC o en los institutos, porque obviamente hay en Bonaire una sala de lactancia y ahí solo vas a comprar. Pues si aquí estás trabajando,
Entonces eso es una cosa que ya nos pusimos, a pesar de la falta de espacio, estuvimos buscando sitios donde pudiera estar y finalmente hemos conseguido que haya uno de los institutos en un espacio que descubrió una de las de la Comisión de Igualdad del IFIC, que estaba ahí como que no se veía, y es un sitio estupendo al lado del auditorio. Y también hemos participado haciendo sugerencias al plan de igualdad de la universidad, que se hace, creo que este ya es el cuarto, entonces mandamos una serie de sugerencias que nos aceptaron todas, relativas a flexibilización de horarios, pero no solo para las mujeres. A mí lo más importante y lo que más me gusta es cuando llego a una reunión y a las 4:30 me dice un investigador hombre, me tengo que ir a recoger a los niños. Yo creo que eso es lo que más ayuda a la igualdad, porque no es que las mujeres nos tienen que dar tiempo a ocuparnos de eso, es que es una corresponsabilidad de todos. Ahora mismo, o sea, normalmente participamos también por el 8M, siempre organizamos con el Parc Científic esta jornada de mujeres, que a mí lo que más me gusta es cuando de un año para otro ves que se ha conseguido algo, porque a veces es como que hablamos del problema, pero no se avanza. Pues ya estamos haciendo algunas cosas desde el instituto. Por ejemplo, tenemos lo que se llaman las masterclasses, que vienen estudiantes aquí para ver cómo se hace un análisis sencillo de física de partículas. Entonces tenemos una el 11 de febrero que solo es para chicas, porque muchas veces cuando es mixta los chicos enseguida tienen como más interés de venir y no pueden venir todos, vienen algunos seleccionados. En cambio, como esa es solo para chicas, pues todas las que vienen son chicas. Y también trabajamos yo creo que es muy importante incluso antes, porque en el bachiller muchas veces las chicas ya han desaparecido. En secundaria o en primaria tenemos también un concurso para visibilizar científicas que se llama Expresarte con Ciencia, pero que intentamos mezclar la ciencia y las humanidades, porque es un concurso en el que tienes que hacer un vídeo o un poema o algo artístico. Eso lo hacemos a nivel de secundaria. Y respecto a primaria, la verdad es que yo creo que lo más importante es que haya referentes en los libros, que no hay. Por ejemplo, no es en física, pero en química. El baño María es una técnica que desarrolló una alquimista de Alejandría que se llama María. ¿Vale? Eso tendría que estar en el libro. La verdad es que me hizo mucha ilusión y me parece muy buena iniciativa que desde el ayuntamiento se promueva también la visibilización de las científicas, que yo creo que es importante que haya referentes de personas vivas y normales. Porque muchas veces una mujer cuando piensa si quiere hacer física o química, ¿qué piensas? Pues en Madame Curie, ¿no? Y claro, tú piensas, yo no soy Madame Curie, entonces no tengo nada que hacer. Pero el mundo está lleno de físicos que no son Einstein y no pasa nada. Todos hacemos nuestra aportación, entonces yo creo que el hecho de visibilizar a personas cercanas que hacen esto, espero que sí que ayude.